Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Otoya. Bueno, hoy con un tema bastante importante, ¿verdad, sí, doctor? Manejo del dolor de cáncer es algo que se tiene que dar definitivamente, ¿no?, a nivel nacional y es una alegría poder compartir este tema, ¿no?, con toda la República, ¿no? Sabemos que estamos llegando a muchos lugares del país y bueno, gracias a Dios que hay la posibilidad de poder, ¿no?, estar aquí presente y compartir lo que hemos ido aprendiendo, ¿no?, a través de los años, ¿no?, junto con la licenciada Oiburu, ¿no? Entonces, así es, doctor. Y bueno, y agradecer porque hoy, ¿no, licenciada Nina, hemos tenido nuestro primer, el doctor Otoya ha sido llamado a una primera comunicación, ¿no? ¿A dónde fue? Telejunta Médica. Telejunta Médica para evaluación de una paciente con los amigos. ¿De dónde fue, licenciada? Del Hospital Hermilio Balizán de Huánuco. Gracias también al apoyo del doctor Vladimir Villoslada, de Ginecología Oncológica. Bueno, seguimos avanzando y como siempre a la cabeza doctor Miguel Otoya en lo que viene a ser medicina paliativa. Ya así es, ¿no? Entonces decirles que hay esa oportunidad de que puedan en algún momento, si necesitan hacer una consulta, ¿no? Aquí estamos el doctor y yo para poder resolver. De salud todavía que no cuentan con medicina paliativa. Así es. Entonces, en ese sentido, nosotros hacerles extensivo el compromiso de INEM para con los establecimientos de salud a nivel nacional en tratamiento de cáncer y en este caso medicina paliativa y tratamiento del dolor. Miguel Otoya está a cargo de medicina paliativa, cualquier consulta, ustedes nos lo pueden hacer y nosotros estamos trasladando el caso y el doctor nos está apoyando en cualquier punto del país. Gracias, doctor. Muchas gracias por el apoyo. Adelante. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar de manejo del dolor en cáncer. Creo que yo manejo aquí, ¿no? Ya. Sí, bueno, el dolor en paciente con cáncer no solo es un dolor físico, sino también dolor social, dolor moral, dolor económico y dolor espiritual, ¿no? Es así como el dolor en cáncer se debe entender como un dolor total. ¿Por qué razón? Porque el paciente, desde el momento en que le hacen el diagnóstico de cáncer, pues empieza a cambiar su vida desde todo punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista social, por ejemplo, es una persona que acostumbraba pues a tener su semana de trabajo, tener al final de su semana, pues, se reunía con sus amigos, hacía su deportivo, su futbito, su básquet, ¿no? Y pues continuaba con su semana, con sus actividades de fin de semana, pero esto desde el momento en que le diagnostican el cáncer, pues como que cambia. Ya el trabajo empieza a faltar, empieza a pedir permiso para los exámenes, para el tratamiento, para todo lo demás. Entonces, ya como que cambió eso, ¿no? También es un sufrimiento, es un dolor moral. ¿Por qué razón? Porque el paciente, pues, ya pasa de ser, ¿no?, una persona que es el que lidera a la familia, ¿no? A veces, o el que tiene un lugar en la familia en donde pues, ocupa un dolor, un lugar determinante, ¿no?, como aporte de todo punto de vista, ¿no? Pero pues desde el momento de esta enfermedad ya la situación con él también cambia. Dolor económico también, porque es un paciente pues, que a pesar de que pueda tener CIS, el Estado le puede ayudar con muchísimas cosas, pero los gastos salen por todo lado, ¿no? Movilidad para traerlo al hospital, movilidad para llevarlo del hospital, hay que comprar pañales, hay que comprar una cosa, hay que comprar otra cosa, a veces hay medicamentos que no son cubiertos por el CIS, y eso también hay que cubrirlo, ¿no? Entonces, muchas veces el paciente, pues, tiene que vender, si es de la capital, empeñar su casa, vender su carro, si es de provincia, vender sus animalitos, vender sus chacras, para poder curarse de la enfermedad, ¿no? Y es un dolor espiritual, ¿por qué? Porque el paciente, pues, empieza a preguntarse, ¿no? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿O por qué a mi papá? ¿Por qué a mi mamá? ¿Por qué a mis hijos? ¿No? Empieza a tener dudas en cuanto a qué hizo mal, ¿no? ¿Qué hice mal? ¿Qué es lo que yo hice mal para que a mi papá me dé esta enfermedad tan devastadora, ¿no? ¿Qué es lo que yo hice mal para que a mí me dé esta enfermedad, ¿no? Entonces, muchas veces el paciente pues empieza a hacerse preguntas, a repreguntarse, a reprogramar su vida, ¿no? Y nosotros tenemos que asistirlo en todas esas situaciones, ¿no? Porque nuestro deber pues consolarlo en todas circunstancias. Bueno, hablemos del dolor, ¿no? Es el síntoma más común, ¿no?, que acompaña el cáncer y es una de las principales razones por las cuales el manejo del dolor en cáncer avanzado es una prioridad, ¿no?, en Estados Unidos. Desde el año 2001. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor
lo define como una experiencia sensitiva y emocional, ¿no? Desagradable, asociada con una lesión tisular real o potencial o descrita como producida por esta. Y aquí queremos remarcar, ¿no? Sensitiva, ¿no? Que tiene que ver mucho con la parte orgánica, la parte física, la parte de los nervios, ¿no? Las raíces nerviosas, pero también es emocional, ¿no? Que tiene que ver mucho con la parte que nosotros no comprendemos mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque es así, ¿no? Pueden haber dos personas de la misma edad, del mismo sexo, del mismo peso, con la misma enfermedad, con el mismo estadio de enfermedad, con las mismas complicaciones, pero a uno le duele muy poquito y a otro le duele mucho. Entonces la cuestión es que nosotros tenemos que personalizar este síntoma de dolor, ¿no? Incluso este dolor también puede estar pues, ligado a una aparente desproporción o a una aparente falta de definición adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver porque un paciente aparentemente puede tener una gran lesión, ¿no? Como a veces sucede pues, con los cáncer de piel, en donde muchas veces el paciente vemos que está con la mitad de la cara destruida por la enfermedad y no le duele. O a veces puede ser pues, que el paciente refiere un dolor a nivel de extremidad superior y nosotros le revisamos el brazo, le revisamos el hombro y aparentemente no debería tener dolor, pero la realidad es que el paciente duele, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar todas esas situaciones en el paciente, ¿no? Aparentemente no hay una destrucción del tejido, pero tiene dolor y aparentemente una gran destrucción del tejido, el paciente no tiene dolor. Parece incongruente, pero así es, ¿no? Así es. ¿Y cuáles son las causas de dolor en cáncer? Uno es debido a la enfermedad, un paciente pues, que tiene un tumor que va creciendo y conforme el tumor va creciendo, el dolor va aumentando. Puede ser debido al estudio y al tratamiento del cáncer, ¿no? Un paciente pues, que tienen que hacerle una biopsia de un hueso, de hallazgo que se le hizo porque se empezó a desarrollarse una tumoración a nivel de clavícula derecha. Entonces ahí donde le hacen la biopsia para determinar qué tipo de enfermedad es, cuál es el estadio de la enfermedad, ahí donde le hicieron la biopsia, ahí le duele, ¿no? El paciente que a veces tienen que hacerle pues, una punción a nivel de columna lumbar para extraer el líquido cefalorraquídeo para ver si la leucemia le ha llegado a los centros superiores, ahí donde le hicieron la punción, ahí también le duele al paciente, ¿no? Entonces tenemos que ver eso. También como resultado del tratamiento, ¿no? Porque la cirugía duele, ¿no? Una gran cirugía, una extracción del miembro inferior, una extracción de una mama, una extracción del estómago, ¿no? Produce dolor, la quimioterapia duele, ¿no? Como muchas veces hay como una secuela, un dolor neuropático, un dolor tipo ardor, tipo quemazón. La radioterapia también puede producir dolor. Entonces todas esas situaciones nos pueden causar dolor a nuestros pacientes. También puede ser como resultado de la complicación del cáncer o resultado del tratamiento también, ¿no? Un paciente que pues, se desarrolla una enfermedad, una celulitis, porque es un paciente que tiene inmunodeficiencia y le apareció. Aparentemente no hubo una zona de entrada, no hubo una herida, no hubo un corte, pero el paciente desarrolla una celulitis en extremidades. Eso, aparte de la infección, pues también desarrolla dolor, ¿no? Y también puede ser dolor no relacionado al cáncer, ¿no? Muchas veces el paciente pues, viene al hospital a hacer su colita, viaja en el bus se choca y el paciente se fractura el otro brazo que no tiene nada que ver con la enfermedad, se lo fractura y tiene dolor. Entonces también tenemos que evaluar todas esas situaciones en nuestros pacientes. Ahora, el dolor puede estar presente en todos los estadios de la enfermedad, pero es más frecuente en enfermedad avanzada, ¿no? Durante el diagnóstico, por ejemplo, se dice que la prevalencia del dolor es de aproximadamente 35%. O sea, 3 de 10 pacientes tienen dolor. Pero en los últimos días de vida, casi 9 pacientes de 10 están con dolor, ¿no? Entonces hay que ver eso también. Y también los factores de riesgo de dolor en cáncer varían con el estadio de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, el dolor en cáncer metastásico es más común que el cáncer localizado. Un paciente pues, que tiene un cáncer de próstata, que hace pues, metástasis ósea, esta metástasis ósea le produce más dolor que la misma enfermedad. Entonces hay que evaluar todo eso, ¿no? Ahora, los tumores malignos de cabeza, cuello, esófago, sistema genitourinario, así como el mieloma múltiple o sarcomas, tienen mayor prevalencia de dolor que otros tipos de cáncer. Entonces, no está mal,
no está de más preguntar cuál es la enfermedad que tiene el paciente. O sea, no es lo mismo pues tratar una enfermedad del pulmón, ¿no? O por un sarcoma de hueso, o por un tumor hipofaringe que el paciente pues no puede pasar nada, ¿no? O un cáncer de lengua donde el paciente pues tiene cualquier cantidad de dolor simplemente por tragar la saliva, ¿no? No puede comer. Entonces hay que considerar, hay que siempre preguntar cuál es el tipo de enfermedad que tiene el paciente, ¿no? ¿Cuál es la enfermedad básica, por así decirlo? Ahora, los síndromes dolorosos en cáncer tienen muchas clasificaciones, ¿no? Pero se los puede clasificar en dos grandes grupos: los dolores agudos y los dolores crónicos. Los dolores agudos, a menudo, pues, causados por las intervenciones, el diagnóstico, el tratamiento, ¿no? Una operación, una cirugía, una biopsia, ¿no? Una quimioterapia, una radioterapia. Pero también pueden deberse pues, a complicaciones, una fractura patológica, el paciente pues, hace una cáncer de pulmón, hace metástasis a hueso y ese hueso que está tomado por la enfermedad se rompe por cualquier actividad. Un evento vascular como una trombosis, ¿no? Que es, por ejemplo, es común en cáncer de cervix. No nos olvidemos que el cáncer de cervix tiene una gran incidencia a nivel nacional, entonces no es raro, ¿no? Encontrar pues, trombosis del miembro inferior, ¿no? en cáncer de cervix. O también infecciones como herpes zóster, ¿no? Porque por lo mismo, los pacientes son inmunodeficientes, hay problemas con el sistema de defensa del paciente, entonces pueden desarrollar tranquilamente, ¿no? Herpes zóster o pueden desarrollar infección, ¿no es cierto? Infección generalizada, que también puede producir dolor. Y los síndromes dolorosos agudos en cáncer pueden estar asociados a todos estos procedimientos, ¿no? Procedimientos diagnósticos, técnicas analgésicas que normalmente también se usan para calmar el dolor, pero que también pueden conducir con otro tipo de dolor agudo postoperatorio, ¿no? Y puede asociado con otros procedimientos terapéuticos, asociado a la quimio, a la terapia hormonal, a la inmunoterapia, a la radioterapia, asociado a infección. Entonces, vemos que hay todo un sinnúmero de síndromes dolorosos que pueden acompañar en forma aguda al cáncer que posee nuestro paciente. Pero también hay síndromes dolorosos crónicos en cáncer, ¿no? Y estos son más frecuentes debido a la infiltración en tejidos y en nervios. Se dice que, por ejemplo, el síndrome doloroso crónico en cáncer puede ser un dolor somático, ¿no? Dolor neuropático y dolor visceral. Más o menos el 70% de pacientes con dolor en cáncer tienen dolor somático, el 40% con dolor neuropático y más o menos el 34-35% con dolor visceral, ¿no? Y los síndromes dolorosos crónicos en cáncer también pueden ser por complicaciones de la terapia, ¿no? Que incluyen también la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, ¿no? Que causan hasta el 25% de los síndromes dolorosos crónicos en cáncer. Ahora, esos síndromes dolorosos también pueden estar relacionados al tumor y relacionados al tratamiento. Que tenemos también un sinnúmero, ¿no? de síndromes dolorosos que pueden asociarse al tumor, en este caso, ¿no? O pueden asociarse pues, al tratamiento. Y pueden ser divididos en síndromes dolorosos nociceptivos o síndromes dolorosos neuropáticos, ¿no? Entonces es un esquema de cómo se produce el dolor, cómo asciende, ¿no? Al nivel desde la periferia hasta los centros superiores, ¿no? Pasando por la médula espinal, donde generalmente sufre un entrecruzamiento, ¿no? Antes de subir hacia los centros superiores, donde el dolor es referenciado, es evidenciado, ¿no? Bueno, estos son los dermatomas, normalmente, ¿no? Donde hay una irradiación, una propagación cutánea del dolor, ¿no? Bueno, esa es la valoración del dolor, que es la escala visual análoga, de la cual creo que ya hemos hablado anteriormente. Pero bueno, no está de malo recordar, ¿no? No olvidar que podemos usar una tablita, una regla simple, en donde pues, podemos señalar que el paciente nos diga, ¿no? Si tiene dolor o no tiene dolor, ¿no? Si no tiene dolor, lo catalogamos como 0. Si es un dolor leve, de 1 al 3, un dolor moderado, 4, 5, 6, o un dolor severo, del 7 al 10, ¿no? La valoración del dolor también se puede dar pues, por un esquema diferente, en caso de que el paciente no tenga la capacidad de poder decirnos, ¿no? Sea un niño, una persona que no habla nuestro idioma, decirnos cuál es su nivel de dolor. Y esos son los tipos de dolor en cáncer, ¿no? Hemos hablado de dolor somático, dolor visceral, dolor neuropático, pero también puede haber dolor mixto.
dolor somatovisceral, somatoneuropático, somatovisceroneuropático, que también se presenta muchas veces en cáncer, especialmente. ¿Y cuáles son los tipos de dolor? Dolor neuropático, un dolor que se produce por alteración del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. Muchas veces el paciente, pues, ¿y cómo lo manifiesta este dolor? El paciente lo manifiesta como un dolor que le arde, que le quema, ¿no? Es un dolor que, pues, que le produce sensación de hormigueo, de adormecimiento, ¿no? O que le produce sensaciones dolorosas al sufrir estímulos que normalmente no le duelen, ¿no? Que no deberían producir dolor. Muchas veces ustedes seguramente en más de una ocasión han tenido la oportunidad de que el paciente viene, se acerca y le dice: señorita enfermera o doctor, cuando la sábana me roza me duele, ¿no? Eso es un claro dolor, ¿no? Es una alodina, es un claro ejemplo de un dolor neuropático. ¿Y qué es un dolor somático? ¿No? Se produce por estimulación de nociceptores de la piel, hueso o partes blandas. ¿Y qué son los nociceptores? Son células, son neuronas especializadas en captar el dolor que tenemos a nivel superficial, ¿no? Así como nosotros tenemos neuronas especializadas en captar, pues, la presión, el estímulo térmico, ¿no? El estímulo, ¿no? Táctil. También tenemos neuronas especializadas en captar dolor, ¿no? Y aparece en el lugar donde se produce la estimulación nociceptiva o el daño tisular. ¿Cómo lo manifiesta el paciente, no? El paciente, pues, lo manifiesta, lo precisa, generalmente, ¿no? Es un dolor agudo, bien definido, ¿no? El paciente dice: doctor, me hinca, me late, me punza, ¿no? Y lo define bien, lo localiza bien. El otro tipo de dolor es el otro tipo de dolor nociceptivo, porque tanto el dolor neuropático como el dolor visceral son dolores nociceptivos del dolor visceral, el cual es, a diferencia del dolor somático, pues es un dolor intermitente, ondulante, inconstante, ¿no? Y puede ser de tipo cólico, cuando la víscera afectada es una víscera hueca, ¿no? O puede ser de tipo presión, de tipo, ¿no? Cuando la víscera afectada, pues, es una víscera sólida, ¿no? Por ejemplo, el hígado, el vaso, ¿no? Producen generalmente dolores de tipo, ¿no?, visceral. Y el paciente, pues, lo manifiesta como un dolor, pues, que no lo define bien, que le duele por la parte de la boca del estómago, de ahí le pasa para el lado derecho, le baja al lado izquierdo, no lo define bien, ¿no? Entonces, el paciente, pues, que generalmente tiene bastantes dudas en cuanto a cómo definirnos el dolor, ¿no? Y eso se debía aquí a la presencia, pues, del plexo celíaco, ¿no? Que muchas veces, pues, como que produce esta pequeña confusión en el paciente. Bueno, y en cuanto al tratamiento del dolor, pues tenemos que Ventafrida hace 31 años, rápido, como ha volado el tiempo, ¿no? Demostró que la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud reducía el dolor en 71% de los casos, ¿no? ¿Y cuáles son los principios de tratamiento del dolor en cáncer? Primero, un diagnóstico preciso, hay que creer al paciente, hay que interrogarlo, hay que evaluar y hay que cuantificar el dolor. No nos debe bastar con decirle: señor, ya tomó su paracetamol, ya no le debe doler, ya recibió su tramadol, ya usted debe estar sin dolor. No, si el paciente dice que tiene dolor, hay que creerle, ¿no? Hay que interrogar, hay que evaluar cuánto es el dolor, ¿no? Cuánto es hasta qué nivel llega, ¿no? Y hay que cuantificar también, ¿no? Cuánto es el dolor después de tomar tal medicamento. No es lo mismo, pues, tener un dolor moderado después de tomar paracetamol que tener un dolor moderado después de tomar morfina. Entonces tenemos que interrogar por todas esas cosas. ¿Cuánto también es la duración del medicamento, ¿no? Hay pacientes que dicen: bueno, cuando tomo mi codeína, el dolor me calma 2 horas. O cuando tomo mi tramadol, el dolor me calma 8 horas. Entonces, eso nos permite, pues, evaluar y reformular la dosificación del paciente, ¿no? Ese posible tratamiento debe ser etiológico, es lo que les decía, ¿no? Hay que ver y diferenciar cuál es el tipo de cáncer que tiene el paciente. No es lo mismo un dolor por un cáncer de pulmón que un dolor por un cáncer de hueso, por una leucemia. Son diferentes tipos de síndromes dolorosos que se puede obtener de cada enfermedad, ¿no? Hay que fijar objetivos realistas en los pacientes, ¿no? No hay que decirle, sobre todo en cáncer, más aún en cáncer, ¿no? Eso de que yo le voy a calmar el dolor totalmente es un poco mentirle al paciente. ¿Por qué? Porque el dolor en cáncer es tan fuerte, es tan agudo, es tan severo, que muchas veces, pues, dejarle al paciente sin dolor
va a conllevar que el paciente también esté pues con alteraciones del sensorio. Muy bien, lo dejamos sin dolor, pero duerme todo el día. Entonces hay que ser realistas, ¿no? Hay que decirle, pues, le puedo dejar un dolor en nivel 1, 2, 3, en donde el paciente pues, pueda realizar actividades, pueda dormir, pueda comer, ¿no? Que tenga menos niveles de depresión, porque no hay que olvidar pues, que el dolor deprime al paciente. Entonces, lo que hay que pues, ofrecerle objetivos realistas a nuestros pacientes, al familiar, ¿no? No nos olvidemos que muchas veces ellos vienen pues, con un dolor severo, ¿no? Que no los deja realizar actividades cotidianas, ¿no? Entonces, ofrecerle pues que llevarlo a un nivel donde el paciente esté con un dolor controlado, pero que también esté despierto, pero que también esté consciente, donde pueda realizar actividades, pues eso es lo que realmente se puede ofrecer por ahora, ¿no? Hay que también prevenir los dolores, ¿no? Hay que prevenir los dolores en cuanto a ver cuál es el próximo, tratar de prever qué es lo que viene al paciente, ¿no? También hay que reevaluar regularmente el dolor y ajustar el tratamiento, ¿no? En dolor, especialmente en cáncer, pues el dolor o bien puede aumentar porque aumenta la enfermedad, o bien puede disminuir porque ha pasado por cirugía, ha pasado por quimioterapia, ha pasado por radioterapia, y todos estos tratamientos, así como reducen la enfermedad, pues también van a reducir el dolor. Entonces nosotros no nos debemos conformar con que lo vimos sobre el paciente, le dejamos la dosis y no nos vemos de aquí a 6 meses, no. Sobre todo en el síntoma de dolor tenemos que revalorarlo en forma regular, cada 2 semanas, cada 4 semanas, ¿no? Hasta alcanzar una dosis que más o menos se ajuste, ¿no? Pero aún así tenemos que estar siempre vigilantes y educar al paciente y a la familia a que no deje de venir al consultorio, ¿no? Porque muchas veces se les calma el dolor, se desaparecen 3, 4 meses, dejan de tomar medicamentos, se les acaba el medicamento, o el dolor o el medicamento ya no les hace efecto. Entonces la situación, que al final quien sufre es el paciente, ¿no? Hay que prevenir los efectos secundarios del tratamiento. Muy bien, se le calmó el dolor, pero el paciente, pues, por el efecto del opioide, tiene, pues, un estreñimiento que hace 10 días que no puede ir al baño, y eso es otro problema añadido. O es un paciente que por el efecto nauseoso del opioide, pues ya regresa en 3, 4 días vomitando, ¿no? Entonces el paciente ya no quiere saber nada con el medicamento, viene con un problema añadido, ¿no? Entonces todo eso además. O hay pacientes que a veces, pues, se les da unos 4 o 5 días un antiinflamatorio, pero el paciente ve que le hace bien y se lo toma por 15 días, ¿no? Al cabo del tratamiento, el paciente dice, doctor, estoy orinando, estoy haciendo posiciones negras, ¿no? Entonces hay que prever todas esas cosas, porque son cosas que se dan, ¿no? Entonces hay que mantener también la autonomía del paciente tanto como sea posible. Si podemos calmar el dolor con vía oral, ¿no? Pues evitar lo que es la vía subcutánea o la vía endovenosa. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que nuestros pacientes sean lo más activos posibles hasta donde puedan ser activos, ¿no? Muchos de nuestros pacientes, por ejemplo, vienen con su valoración subcutánea, se ponen su medicamento, cada 6 horas su morfina y se van a ataxiar, trabajando, ¿no? Entonces vienen a la consulta y dicen, doctor, sí, estoy bien, ya no trabajo como antes, pero puedo pues al menos ganarme mis 20, mis 30 soles al día, con el cual ya puedo, pues, al final del mes, contribuir en algo para la comida, para el gasto de la familia, o también para mis medicamentos, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre queremos, ¿no? Hay que favorecer la comunicación y la relación entre el paciente, la familia y el equipo de tratamiento, ¿no? Nosotros no veamos a la familia, pues, como que vienen se me escapó la palabra, creo que ya me está dando el alemán, creo, pero bueno. Bueno, no veamos a la familia como que viene a obstaculizarnos, o a fiscalizar, exactamente, ¿no? Sino, pues, es real, ¿no? Muchas veces la familia, pues, viene con desconfianza, viene, pues, con temor, más aún si uno le dice, pues, así te está como, le van a dar morfina, y por qué le van a dar morfina a mi papá, que esto, que otro, que se habrá creído el médico, ¿no? Pero nosotros lo que tenemos que es romper esa mala idea que muchas veces viene con la familia, ¿no? No nos olvidemos que la familia si nosotros hacemos que la familia sea nuestra aliada, vamos a poder tratar mejor a nuestro paciente, ¿no? Nosotros como médicos vemos al paciente tal vez media hora cada 2 semanas, cada 4 semanas. La enfermera, por su misma labor, tiene tal vez más interrelación con el paciente, pero quienes más tienen relación y comunicación con el paciente y la familia. Entonces nosotros tenemos que establecer alianzas con la familia para poder
ayudar a que el tratamiento del paciente sea lo más óptimo posible, ¿no? Y también hay que pues, ver las situaciones de cuidados de prevención y de confort de los pacientes, ¿no? Ayudándole, pues, por ejemplo, dando consejos muchas veces la familia viene y dice, doctor, ¿qué puede comer, qué no puede comer? O diciendo, pues, por ejemplo, muchas veces el paciente pues, se vuelve pues, muy sensible a los olores de la comida, entonces muchas veces sucede que el paciente le acondiciona una habitación en la sala que está al ladito de la cocina y llega a cocinar y el olor de la cocina le da náuseas, le puede incomodar. Entonces, esos pequeños tips que uno puede ir dando al paciente, a la familia, pues son de mucha consideración, ¿no? Y de mucha ayuda para el paciente. Bueno, este es el esquema terapéutico de la OMS, ¿no? En donde pues tenemos el escalón 1, cuando el dolor es leve, el escalón 2, en opioides cuando el dolor es moderado, ¿no? Y con el escalón 3, cuando el dolor es severo. El escalón 1, pues, no opioides, o sea, generalmente los antiinflamatorios, paracetamol, ibuprofeno, y acompañado de coanalgésicos, protector gástrico, algo para las náuseas, algo para los vómitos. Si tiene, pues, un dolor de tipo neuropático, pues darle algo para el dolor neuropático, antidepresivo, anticonvulsivante, que ya vamos a hablar más adelante de estos tratamientos. Cuando el dolor es un dolor moderado, de 4, 5, 6 en escala de EVA, pues adicional a estos no opioides, un opioide débil, ¿no? Como el tramadol, la meperidina, la codeína. Y cuando el dolor es potente, pues adicional a estos no opioides, un opioide potente desde la morfina. No es bueno combinar, pues, opioides débiles con opioides potentes, ¿no? Porque compiten por el sitio de acción, entonces ahí sí se crean problemas en cuanto a la dosificación. Entonces, lo que debemos hacer, pues, si un paciente con dolor moderado, pues sus opioides débiles, acompañados o secundados por no opioides. Si es un paciente con dolor potente, pues opioides potentes con no opioides y flujo analgésico, ¿no? Vamos a ir viendo eso más adelante. Pero también a esta escala analgésica también hay otros estudiosos que le añadieron, pues, a la escala una blanda, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En donde, pues, son otras medidas. Por ejemplo, ¿no? Y estas otras medidas, pues, pueden ser programas psicosociales, ¿no? Como educación, relajación, programación, hipnosis, psicoterapia, pueden también ser fisioterapia, ¿no? Masajes, ejercicios. También puede ser, pues, la radioterapia, ¿no? En este caso la radioterapia paliativa para disminuir el dolor, junto con la quimioterapia, que también puede ser paliativa, ¿no? Para calmar el dolor del paciente. También narcóticos intratecales, neurolisis, bloqueos, ¿no? Neurocirugías, todo eso que también, pues, son medidas adicionales, ¿no? Que ya, pues, se deben usar muchas veces en centros especializados como el nuestro, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ahí vamos. Ahora hablemos un poquito de lo que son AINES y paracetamol, ¿no? Los cuales forman parte del primer escalón de la Organización Mundial de la Salud para el tratamiento del dolor y son muy efectivos para tratar dolores leves a moderados, ¿no? Tipo somático, agudo y dolor crónico por cáncer, ¿no? Es más común la administración de los AINES en tabletas o cápsulas pero hay formulación disponible, pues, por casi toda la vida, ¿no? Sublingual, intravenoso, intramuscular, rectal, tópica, ¿no? Ya sea como cremas, como parches, pero tenemos, pues, efectos adversos, ¿no? De los antiinflamatorios, ¿no? El más común, el gastrointestinal, efectos respiratorios, en pacientes, pues, que a veces son alérgicos, pueden sufrir por espasmo al ingerir un antiinflamatorio. También pueden tener problemas renales, ¿no? Los pacientes pueden desarrollar hipertensión, problemas cardiovasculares, o coagulación, por ejemplo, una alteración con ingesta, pues, de ácido acetilsalicílico, ¿no? Por acción sobre las plaquetas, ¿no? Problemas óseos, hepáticos también a nivel térmico, ¿no? Bueno, más efectos adversos, náuseas, diarreas, vómitos, ¿no? Fotosensibilidad, hematuria, ¿no? Desórdenes hematológicos, ¿no? Somnolencia, vértigo, todos esos efectos colaterales que bien conocemos, ¿no? Que se pueden presentar a la administración de los AINES, ¿no? Bueno, el paracetamol es un medicamento que, tomado en forma regular y a dosis plenas, es útil en el tratamiento del dolor crónico, ¿no? Se usa como antipirético y analgésico, ¿no? No es un antiinflamatorio, ¿no? Y pues se usa con mucho tiempo. Nosotros lo vemos que normalmente puede ser usado asociado, ¿no? a opioides débiles o opioides potentes, ¿no? Por ejemplo, opioides débiles, tenemos presentaciones, ¿no? En la industria que nos
nos lo asocian, ¿no?, a tramadol. Antiguamente también había asociado a codeína, ¿no? La lusadina, pero que era aquí en INEM hasta hace unos años teníamos un analgésico que lo llamábamos analgésico INEM, ¿no?, que era la asociación de 500 miligramos de paracetamol con 500 miligramos de codeína, y se usaba en gran cantidad porque era bastante, nos ayudaba bastante, ¿no? Y bueno, en cuanto a la administración del paracetamol, pues tenemos presentación oral, rectal, ¿no?, y recientemente la vía endovenosa, ¿no?, que también acaba de llegar hace poco al mercado. En cuanto a los AINES, tenemos pues el diclofenaco, ¿no?, el ibuprofeno, ¿no?, que tienden a tener pues una relativa baja incidencia con efectos colaterales, ¿no?, y tienen pues dosificaciones máximas, ¿no?, y también tienen dosificaciones para niños, ¿no?, ambos, ¿no? Entonces eso según el peso, según la edad de los pacientes, ¿no?, y tienen pues efectos cardiovasculares no moderados, ¿no?, luego tenemos otros medicamentos como el ketorolaco, que nosotros utilizamos bastante, ¿no? Pues una dosis se puede ver en presentaciones vía oral, sublingual, intramuscular, endovenosa, ¿no?, en donde pues nos ayuda mucho con el dolor, sobre todo dolor inflamatorio, ¿no?, asociado pues un AINE con un corticoide nos ayuda muy bien, mucho, porque tienen acción doble, ¿no?, sobre la cascada inflamatoria. El inconveniente, pues, en este caso el ketorolaco puede ocasionar sangrado, ¿no? Entonces, cuando se usa por más de 4 o 5 días, entonces hay que tener bastante cuidado con este medicamento, ¿no? El ácido mefenámico, también usado, pues, ¿no?, por sus efectos inflamatorios, pero sobre todo, ¿no?, en casos de dismenorrea, que es lo que se usa bastante, ¿no? El oxicante es un medicamento que es un COX-2 preferencial, con una dosificación máxima de 15 miligramos por día, ¿no?, que también nos ayuda bastante, ¿no? Pero también pues tiene pues efectos gastrointestinales. El naproxeno, con una dosificación de 500 miligramos 2 veces por día. Nosotros lo usamos mucho, sobre todo cuando hay espasmo de esfínter vesical. Muchas veces el paciente pues sufre espasmo, ¿no?, por el opioide. Entonces, para romper ese espasmo del esfínter del trígono vesical, usamos naproxeno por unos 4 o 5 días. Eso nos ayuda, cosa que el paciente pueda volver a abrir nuevamente. Y entre los COX-2 selectivos, pues tenemos el más conocido, el Celebrex o el Celecoxib, con una dosificación de 200 miligramos. Anteriormente teníamos pues presentaciones de 100 miligramos, 200 y 400. Actualmente creo que solo tenemos la de 200, ¿no? Entonces, nosotros lo asociamos también, ¿no?, lo usamos bastante para los dolores moderados a severos, ¿no?, asociados a opioides menores o opioides mayores, ¿no? Se dice que, bueno, acá la literatura dice que está contraindicado en niños menores de 16 años, pero en otros países, sobre todo en países del norte, Estados Unidos, Canadá, hay estudios que están haciendo, ¿no?, del uso de COX-2 en niños menores de 12 a 16 años, ¿no? Bueno, tenemos después el etoricopsid, ¿no?, una presentación de 60, 90, 120 miligramos, ¿no? Pero hay que tener cuidado en pacientes que tienen pues problemas cardiovasculares, ¿no?, porque les suele causar pues ansiedad, les puede causar pues problemas cardiovasculares, ¿no?, conocidos, ¿no?, por todos. O sea que pues, se puede usar también más una semana, 10 días, que en las oportunidades que nosotros lo hemos usado nos ha ido bastante bien. Y el COX-2 por vía parenteral, que es actualmente el Parecoxib, una dosificación de 40 miligramos, que puede usarse pues, por vía endovenosa o vía intramuscular, ¿no? Nosotros a veces lo usamos también asociado a corticoides, ¿no?, cuando el paciente pues, tiene un dolor de tipo inflamatorio, ¿no? Bueno, nos ayuda bastante bien, ¿no? Una semana, 10 días, que no nos ha producido mayor contraindicación. Bueno, y hablemos un poquito de lo que son los opioides, ¿no?, que son medicamentos que son usados para tratar dolor moderado a severo, ¿no? No son antiinflamatorios, pero son analgésicos muy efectivos, ¿no? El término opiáceo se refiere cuando los fármacos los encuentran en forma natural, ¿no?, los derivados del opio. Y el término narcótico, que es un término que se usó muy antiguamente, ¿no?, derivado de la palabra griega que significa estupor.
¿no? Los opioides como las morfinas son conocidos por limitar la acción de opioides naturales en nuestro organismo, ¿no? Conocidos como opioides endógenos. Y hay pues 3 familias de opioides endógenos conocidos, que son los más conocidos, ¿no? Las encefalinas, las endorfinas y las endorfinas que están distribuidos en el cerebro y la médula espinal, ¿no? Estos opioides endógenos tienen pues la característica pues, de que son liberados por nuestro mismo organismo, ¿no? Así como nosotros liberamos adrenalina en grandes cantidades cuando estamos, por ejemplo, en situación de gran estrés, en peligro, cuando queremos en situación de lucha, y muchas veces decimos, no sé cómo corrí tan rápido, pero el miedo que no me hizo correr tanto que creo que conscientemente no lo volvería a hacer, ¿no? Lo mismo sucede con estos opioides endógenos, ¿no? Nosotros liberamos estos opioides endógenos en periodos de gran sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando el paciente pues, está muy cerca de morir, se dice que el ser humano elimina esos opioides para facilitar nuestra muerte, ¿no? Por ejemplo, ustedes más de uno habrán escuchado pues, el típico caso de muchos pacientes que están mal, ¿no? Durante 4 o 5 días todo el mundo dice se va a morir porque está mal, está inconsciente, está sufriendo, ¿no? Un buen día el paciente se despierta, se levanta, se sienta, da órdenes, quiero esto, quiero este otro, y a las 2 horas se está muriendo, ¿no? Eso es conocido como la buena muerte, ¿no? El síndrome de la buena muerte, pues. Muchos creen que está muy ligado a la liberación de estos opioides endógenos, ¿no? que nosotros mismos liberamos, ¿no? Entonces, a nosotros mismos liberar estos opioides endógenos se supone que también tenemos receptores que son capaces de soportar, ¿no? O de ligarse a estos opioides endógenos. Entonces, la morfina y los opioides exógenos son pues eso, ¿no? Son opioides exógenos que nosotros podemos suministrar, ¿no? En este caso, pues a nuestros pacientes, ¿no? Bueno, y entre las acciones de los opioides tenemos el más común y el que más usamos, el que más queremos y el que estamos dispuestos a recibirlo siempre, que es la analgesia, ¿no? El alivio del dolor, que es para lo que se usa el opioide, ¿no? Pero concomitantemente con analgesia también puede venir pues, efectos colaterales, ¿no? Como la depresión respiratoria, que es lo que más tememos, ¿no? Un opioide dado de una forma inadecuada, de una dosis muy alta, pues puede producir en el paciente depresión respiratoria y llevarlo hasta la muerte, ¿no? Pero también puede haber pues, sensación de euforia, sedación, pueden producir confusión en nuestro paciente, ¿no? Que no ha sido adecuadamente tratado. Y lo que sí es casi común, ¿no? En la náusea, vómito y el estreñimiento, ¿no? Todos los opioides por acción sobre el cerebro a nivel central, ¿no? sobre nuestros centros superiores, ¿no? La zona quimioreceptora gatillo, pues dan náuseas y vómitos. Entonces, siempre debemos asociar un antiemético, ¿no? Cuando empezamos a dar un opioide, ¿no? Y lo mismo con el estreñimiento, ¿no? Y bueno, y también los opioides pueden producir inmunosupresión, ¿no? Entonces eso también hay que ser bastante realista, ¿no? Entonces, más aún un paciente que tiene cáncer, que ya sabemos que tiene una inmunosupresión definida, ¿no? Determinada. Ahora hablemos un poquito de lo que son conversión de opioides, ¿no? Que es cuando nosotros tenemos que administrar el mismo opioide por diferentes vías, ¿no? Por un paciente que viene, pues, le dejamos tramadol por vía oral, no se le dio adecuadamente pues, un antiemético, pues se regresa vomitando, entonces hay que cambiarle por otra vía, ¿no? Pero no es lo mismo dar el opioide por vía oral, que darlo por vía subcutánea, que darlo por vía endovenosa, que darlo por vía epidural, ¿no? Por vía intratecal, porque la dosificación, la absorción, el metabolismo del opioide cambia. Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿no? Muchas veces sucede pues, que el paciente viene tomando una dosis determinada, 50 miligramos de codeína, de tramadol cada 8 horas, se hospitaliza y el residente o el médico que no conoce, pues le sigue dando los mismos 50 miligramos de tramadol endovenoso cada 8 horas, y vemos que la situación cambia porque el paciente pues empieza a tener vómitos, náuseas, alteración cognitiva, porque la dosis para él es demasiado, ¿no? Entonces, eso es conversión de opioides, ¿no? Es administrar el mismo opioide por diferentes vías. Y esto pues se da ¿en qué casos? Cuando el paciente tiene pues náuseas y vómitos persistentes, ¿no? Cuando tiene una obstrucción intestinal, ¿no? Por ejemplo, un cáncer de estómago que no puede, pues desarrolla una obstrucción mecánica, el paciente no puede tragar el medicamento,
por una disfagia. El paciente pues tiene una mucositis severa que le impide pasar cualquier cosa, no puede, o por cambios cognitivos, un paciente que está pues, con alteración del sensorio, que no puede realizar la acción consciente de tragar el medicamento. Entonces tenemos que ver cuál es la otra alternativa para poder calmarle el dolor a este paciente, ¿no? Y bueno, y en esta conversión de opioides nosotros tenemos que considerar siempre, pues así como, por ejemplo, como es diferente dar, por ejemplo, un ciprofloxacino por vía oral que por vía endovenosa, ¿no? Lo damos, ciprofloxacino 500 miligramos cada 12 horas por vía oral, pero cuando lo pasamos a vía endovenosa, pues lo damos 200, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay un primer paso hepático, que es nosotros pasamos el medicamento, estómago, intestino delgado, ¿no? Y ahí pasa pues a la vía mesentérica, por el sistema porta, la vena porta, pasa al hígado, en donde el metabolismo, el medicamento se metaboliza. Entonces, una parte del medicamento que nosotros hemos ingerido llega a la circulación general. No sucede así cuando la vía pues, es subcutánea o la vía es intramuscular o cuando la administración del medicamento es endovenosa. Entonces, la conversión del opioide pues, es distinta, ¿no? Una cosa es tomar el medicamento por vía oral o por vía rectal, que es prácticamente el mismo valor, la misma eficacia analgésica del medicamento. No hablemos de potencia, porque la potencia del medicamento va a ser el mismo, sino que por las diferentes vías de administración del medicamento, la respuesta varía. Una cosa es darlo por vía subcutánea, por vía intramuscular, ¿no? Por ejemplo, si yo doy 150 miligramos de codeína cada 24 horas por vía oral, si lo voy a pasar a vía subcutánea, ya no va a ser 150, sino va a ser dividido entre dos, ¿no? O sea, desde darle 150 para mantener la misma eficacia analgésica y no irme hacia una sobredosificación o infradosificación, pues si lo doy subcutáneo va a ser entre dos. O sea, 150 miligramos de codeína por vía oral equivalen a 75 miligramos de vía subcutánea. O intramuscular también, ¿no? Pero si lo doy por vía endovenosa, pues estos 150 miligramos ya equivaldrían a unos 50 miligramos de este medicamento por vía endovenosa. Ahora, si lo doy por vía epidural, como por ejemplo la morfina, puedo darlo por vía epidural, ¿no? El fentanilo también. Entonces, si lo doy por vía epidural, ya la equivalencia a esta conversión de opioides ya vendría a ser de 1 a 10. Quiere decir que si yo doy 90 miligramos de morfina por vía oral, 30 miligramos cada 8 horas, y si lo quiero dar por vía epidural, ya no van a ser 90, sino van a ser 9. ¿No? Entonces, eso sería la dosificación que el paciente necesita por vía epidural para recibir el medicamento. Si lo doy por vía intratecal, pues la equivalencia va a ser 100. Si doy 100 miligramos de morfina o por medicamento que lo pueda por vía intratecal, vía oral, pues cuando lo dé por vía intratecal, sobre todo eso ya es manejo anestesiológico, va a ser la equivalencia, ¿no? de la eficacia analgésica va a ser de 1 en 100. O sea, va a ser, si doy 100 por vía oral, lo doy por vía intratecal, va a ser solamente suficiente con 1 miligramo, ¿no? Esta es conversión de opioides, ¿no? Ahora, otra cosa es rotación de opioides, ¿no? Que es cuando el paciente no tolera los efectos secundarios del opioide o cuando tiene pobre control del dolor. ¿A qué llamamos no tolera los efectos secundarios del opioide? Por ejemplo, un paciente que recibe pues, 300 miligramos de codeína cada 24 horas y le calma el dolor, pero le produce un estreñimiento que ni con enema lo solucionamos, ¿no? Es un paciente que recibe pues 150 miligramos de tramadol por vía oral y no puede controlar las náuseas, ¿no? Entonces hay que cambiar, ¿no? Hay que cambiar de medicamento probablemente. O lo otro es cuando tiene pobre control del dolor. Un paciente que está pues, en dosis máxima, por ejemplo, de opioide menor, ¿no? En el tramadol estamos en 400, con los rescates llegamos a 600 de tramadol por día, entonces el paciente pues ya no podemos subir más, hay que cambiar a un medicamento más potente, ¿no? Que podría ser morfina o cualquier otro, ¿no? Oxicodona, que son más potentes que los opioides débiles. En caso de pobre control del dolor, es usual el incremento de la dosis antes de la rotación de opioides. Por ejemplo, yo estoy con un paciente porque le estoy dando 150 miligramos de tramadol y no le calma el dolor. Pero yo sé que mi dosis techo es entre 400 y 600 por día, entonces incremento de forma paulatina hasta obtener respuesta. Si no tengo respuesta al llegar a la dosis tope de estos medicamentos, pues entonces ahí genero lo que es la rotación del opioide.
¿no? Esta rotación de opioide pues toma ventaja de la falta de tolerancia cruzada y requiere un gran conocimiento de la dosis equivalente o equianalgesia. Es decir, cuánto de un opioide es semejante a cuánto de otro opioide, ¿no? Eso muchas veces no lo conocemos, ¿no? Y se debe considerar para el manejo del dolor no controlado en lugar del manejo de los efectos colaterales y se debe dosificar según las recomendaciones analgésicas. Esta equianalgesia está sujeta a diferencias individuales en cuanto al receptor genético. Por ejemplo, se dice pues, que en una población en Canadá, por ejemplo, donde yo he tenido bastante experiencia, tocado por allá, por ejemplo, tenía una gran discusión, por ejemplo, con la codeína. Están en días, creo, de suspender la codeína porque se ha descubierto que mucha población canadiense tiene pues, un problema a nivel de citocromo P450, en donde ellos tienen problemas para metabolizar la codeína. Entonces están viendo esa posibilidad, ¿no? O también por problemas con metabolismo enzimático genético, por el proceso de la misma enfermedad, o por las comedicaciones, ¿no? No es lo mismo un paciente pues, que toma un solo medicamento para controlar el dolor que un paciente pues, que está tomando una serie de medicamentos, ¿no? Para la presión, para la diabetes, para el dolor de tipo neuropático y también para la función del órgano residual, ¿no? ¿Cuánto es, en cuánto está trabajando el hígado, ¿no? ¿Cuál es la función del riñón que nos permite pues, poder disminuir, ¿no? Donde tengamos que disminuir la dosis o aumentar la frecuencia de la administración del medicamento, ¿no? Por esa función de este órgano residual, ¿no? Entonces, este es el cuadro de equianalgesia que nosotros manejamos aquí en el INE, ¿no? Si nosotros vemos y tomamos que la morfina vale como 1, todo lo que es hacia arriba pues es menos potente que la morfina y lo que va hacia abajo es más potente que la morfina. Por ejemplo, la codeína, ¿no? Por ser una prodroga, que se dice prodroga porque es un medicamento que nosotros, si nosotros tomamos la codeína en nuestro organismo se convierte a morfina. El 10% de la codeína se convierte en morfina y es lo que nos da pues, el potencial analgésico, ¿no? O sea, la morfina viene a ser 10 veces menos potente que la codeína viene a ser 10 veces menos potente que la morfina. Algo parecido con la meperidina, la petridina. El tramadol es 7.5 veces menos potente que la morfina. El tapentadol, que es un medicamento que recién ingresó al mercado del año pasado, pues es 3 veces menos potente que la morfina, pero nos da es como un eslabón, ¿no? Entre el tramadol y la morfina, que pues a veces son 7 veces menos potente, pues si tenemos algo que nos puede ayudar, que es un tercio menos potente que la morfina, pues bienvenido sea, ¿no? Ahora, empecemos a sacar los opioides débiles, que no necesitan pues receta especial, ¿no? Y podemos recetarlo pues por un mes, por 2 meses sin ningún problema. A partir de la morfina necesitamos recetas especiales, ¿no? Donde no podemos recetarlo por más de 15 días, tenemos que hacerlo pues con una dosificación, tener incluso autorización, ¿no? De la IGMI para poder dispendiar pues estos medicamentos, ¿no? La morfina, pues vemos que vale como 1, la oxicodona es 2 veces más potente que la morfina, la metadona es de 3 a 10 veces más potente que la morfina, la hidromorfona, que no la tenemos aquí, es 20 veces, la buprenorfina es hasta 75 veces más potente que la morfina, solo que lo usamos pues en parches y es en microgramos. El fentanilo, que lo tenemos en ampollas y también en parches, es hasta 100 veces más potente que la morfina, y el remifentanilo y el sulfentanilo ya son hasta 500 veces, pero eso ya es de uso anestésico, ¿no? Ahora, cuando nosotros presentamos esta tabla o les hablamos a los pacientes de que no hay medicamentos más potentes que la morfina, ya pues como que el paciente se calma, ¿no? Porque cuando uno le dice, te voy a dar morfina, el paciente dice, o me voy a morir o me voy a volver adicto, ¿no? Porque piensan que la morfina es lo último, pero no es así. Entonces, esto nos ayuda mucho a que el paciente pues se tranquilice la familia y también los mismos colegas, ¿no? Porque piensan, pues ya que esa morfina ya se va a morir, entonces no es así, ¿no? Vemos que tenemos medicamentos que son hasta 500 veces más potentes que la morfina, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son los efectos colaterales de los opioides, ¿no? Incluyen estreñimiento, náuseas y vómitos, cambios cognitivos, prurito, mioclonus y depresión respiratoria, ¿no? Sedación, puede presentar pacientes, estreñimiento, ¿no? Náuseas, vómitos, retención urinaria, ¿no? Por acción de espasmos sobre el trígono vesical, potencial de adicción, ¿no? que se ve sobre todo potencial en pacientes que ya vienen con un historial de adicción al tabaco, a la cocaína, a la marihuana, ¿no? Y lo que más se teme que es la depresión respiratoria. Bueno, hablamos un poquito de los que son también bloqueos nerviosos, que es un procedimiento que consiste en inyectar
un anestésico local, lidocaína, bupivacaína, levobupivacaína en el nervio, ¿no? Y se viene utilizando en el tratamiento de dolor desde hace un siglo, ¿no? Por ejemplo, aquí este es un bloqueo de ganglio estrellado, ¿no? A este nivel, estamos a nivel de C6, C7, el ganglio estrellado es la fusión de dos raíces nerviosas, ¿no? Normalmente el T8 y el C8 y T1, ¿no? Donde se fusionan y forman este ganglio. Entonces nosotros ingresamos a nivel de cartílago cricoides, ¿no? Tratamos de hacer a un lado el van junto con la tráquea, ¿no? Ingresamos a este nivel, a nivel de C6, chocamos con la vértebra, retrocedemos un poquito y inyectamos el medicamento para que bañe este ganglio estrellado, ¿no? Que nos alivia pues dolores de la cara, de mi cara de un mismo lado, dolores de hombro, también nos ayuda con dolores neuropáticos de mama, por ejemplo, ¿no? de esa región. Bueno, también podemos hablar de un bloqueo caudal, ¿no? Donde pues generalmente el paciente que tiene pues dolores a nivel de pelvis, ¿no? Próstata, cáncer de útero, cáncer de recto, ¿no? Bueno, la situación es que estos bloqueos pues no son la panacea. Muchas veces el paciente, el familiar o hasta los colegas dicen, no, es que te bloqueen y te van a calmar todos los dolores, ¿no? Eso también es algo que pues está en discusión, ¿no? Entre un 50 a 80% de estos pacientes reciben beneficios, ¿no? No todos, ¿no? Y se basan en el principio de la interrupción de la vía nociceptiva, ¿no? Permitiendo que cualquier nervio pueda ser bloqueado de forma temporal. Lo que hacen es evitan pues la propagación nerviosa del impulso doloroso, ¿no? Bueno, y esto pues sería creo que todo por hoy.